esto que es Hablemos de Geopolítica. Y el tema de hoy, por supuesto, me lo han pedido muchísimo en las redes, que es justamente el tema de la muerte de Isabel II. ¿Cuál es el impacto geopolítico? Eso es lo que la mayoría de las personas me pidieron, que hable entonces un poquito de eso. Primero, hay que entender qué función tiene la familia real del Reino Unido en el tablero geopolítico. Primero me parecería importante hablar de eso. Cuando uno habla, acuérdense que porque la familia real representa un típico de lo que se llaman arcontes geopolíticos. ¿Qué son los arcontes geopolíticos? Ya lo hemos comentado, pero por si es la primera vez que agarrás este tipo de transmisión. Los arcontes geopolíticos son grupos de poder que es difícil poder, por favor gente, avísenme si hay un buen sonido o no, en los comentarios me ayudaría mucho. Entonces, les estaba diciendo que los arcontes geopolíticos es un grupo de poder que puede tener influencia tanto a nivel nacional, gracias 555, que podría tener influencia a nivel nacional o a nivel internacional, pero que es difícil, por ejemplo, poder delimitarlo en una sola persona. ¿Sí? Es un grupo de influencia. Por ejemplo, típico arconte, el lobby sionista, el lobby financiero. En América Latina, los grandes grupos mediáticos. Por ejemplo, en Argentina, el grupo Clarín. Y estos arcontes, hay veces que pueden llegar a tener más poder incluso que gobernantes. Por ejemplo, vuelvo al tema de Argentina. En Argentina, el grupo comunicacional Clarín tiene más poder geopolítico o tanto poder geopolítico como, por ejemplo, el presidente actual de la nación o el kirchnerismo, que puede representar otro tipo de arcontes, etc. A veces los arcontes entran en el sistema democrático y la gente los vota, pero la mayoría de los arcontes no son votados por el sistema democrático global. Por eso algunas personas hablan de, coincido, que de alguna manera es una especie de farsa el tema de las elecciones, pero ya lo habíamos hablado en otros lugares. También se entiende a la gente que opina que ir a votar, por más que sea un mal, representa el mal menor y se puede aportar desde ahí. Bien, hecha esta aclaración que me habían preguntado, vamos a hablar entonces de este arconte, de este poder geopolítico que representa la familia real británica. La familia real británica, ¿sí? Dentro del Reino Unido y sabiendo lo fuerte y lo importante que es geopolíticamente el Reino Unido, primero por ser un aliado carnal de la superpotencia estadounidense, ¿hasta dónde? Hasta que algunos geopolitólogos lo nombran como un solo bloque, el Reino Unido más Estados Unidos. Una de las cosas que ha logrado el Brexit es consolidar esa alianza geopolítica carnal. Carnal quiere decir que prácticamente son el mismo actor. Por ejemplo, otra alianza carnal es la que tiene Israel con Estados Unidos. Es muy difícil poder diferenciarlos, por más que pueda haber diferencias. La familia real es uno de los arcontes geopolíticos más importantes del Reino Unido, por lo tanto de Europa, por lo tanto del mundo. Es un arconte geopolítico muy importante. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿muere la reina Isabel? ¿Muere el arconte? No, no muere el arconte, sobre todo, porque ahora toma posesión, digamos, del puesto de CEO, ¿sí? Del arconte, del que maneja un poquito, el hijo, Carlos, ¿ok? Y encima, Carlos se inscribe dentro de una continuidad, o sea, es una continuidad completa
de lo que era la reina Isabel. Entonces uno imagina que no va a haber grandes cambios. Distinto por ahí será la pregunta cuando en algún momento fallezca el actual rey Carlos. Ahí sí puede haber un cambio importante dentro del arconte, porque el poder estaría tomado por otras generaciones. ¿Okay? Eso también es importante. Recuerden que si tienen preguntas durante la transmisión, la pueden hacer. Entonces, de alguna manera, es un suceso geopolítico importante. Sí, la muerte de Isabel es un suceso, sobre todo para los medios que se alimentan de ese tipo de hecho. Y encima hay que entender que la realeza británica tiene una gran influencia y a la vez representa un tipo de aliado carnal a nivel geopolítico con, de alguna manera, el lobby de las comunicaciones occidentales. ¿Sí? Hay una unión muy fuerte entre esos dos arcontes que uno podría nombrar. Entonces, a sabiendas de ¿sí? a sabiendas de ese tema, entonces, ¿es un suceso comunicacional? Sí, es un suceso comunicacional importante. Geopolíticamente, la muerte de Isabel II no cambia absolutamente nada. ¿Sí? Nada. Pero muchos me preguntan, Dami, ¿pero por qué es tan importante la familia real dentro del Reino Unido? Es una pregunta válida. Primero, porque tiene una alianza con los medios de comunicaciones. Comunicacionalmente es muy importante. Imagínense que, por ejemplo, ahora que hubo un cambio de primer ministro al mando de primer ministro, que renunció Boris Johnson y asumió la nueva primera ministra, que casualmente llega a firmar porque la primera ministra tiene que ir a pedir autorización a la reina de alguna manera. Si la reina no le firma, no puede ejercer su cargo de primer ministro. Se entiende por qué el arconte, ¿sí? de la familia real británica es muy importante. Entonces decíamos que, fíjense el tamaño de importancia que se da en este tema. La familia real británica, ¿sí? preside todo lo que es el Reino Unido. Entonces, hablar de, por ejemplo, ¿sí? la importancia de la familia real británica es hablar de la importancia del Reino Unido, una de las 10 potencias mundiales, uno de los mayores ejércitos del mundo, miembro exclusivo del club de los 5 países que gobiernan el mundo en la ONU. La ONU es otro arconte, ¿sí? que son Rusia, Estados Unidos, China, Francia e Inglaterra. ¿Sí? Fíjense que Occidente tiene 3 ahí metidos y que China y Rusia parecerían estar aparte. Pero bueno, entonces, como que se da por sentado la importancia geopolítica del tema de la familia real británica. ¿Sí? Pero lo que uno observa, ¿sí? es como les decía, a esto que me están preguntando, ¿qué importancia geopolítica tiene? Todavía no se va a ver, ¿ok? Entonces, por eso, comentar eso me parece que es más interesante que comentar la muerte de Isabel, hablar sobre el arconte. Bien, el tema del arconte y de los arcontes en general y de este arconte en particular, que es tan importante para Occidente, ¿sí? El Reino Unido es casi, ¿sí? cuando uno tiene que hablar, ¿qué es Occidente? Sería una buena pregunta hacerse. ¿Qué es Occidente? Sabiendo que el Reino Unido es uno de los actores más importantes que tiene Occidente, podemos hablar de qué es Occidente. Hay algunos que definen el grupo occidental como la unión de 3 imperios. El imperio romano, el imperio griego y el imperio hebreo. De alguna manera, si ustedes van a las raíces civilizacionales del bloque occidental, son esos 3 grandes imperios
que lo hace. Entonces, la importancia es grandísima que tiene Occidente. Occidente es también el aparato militar más importante que existe en el mundo. Occidente, a él solo, ocupa más o menos el 66% del presupuesto militar anual. Es una bestialidad. Es la máquina de guerra más importante que se ha construido hasta ahora en la humanidad. Entonces, Reino Unido, ¿sí? La filosofía del Reino Unido, la cosmovisión del Reino Unido, Estados Unidos son los dos principales referentes del grupo occidental, que después tiene también a Francia, Alemania, Canadá, Israel forma parte del bloque occidental. Por eso una de las cosas que perturba o que perturbaba, después vamos a hablar de Israel, que vive su momento de gloria geopolítico silenciosamente y sin que nadie diga nada. Entonces, la pregunta es, ¿Israel pertenece? Algunos piensan que sí, otros piensan que no, ¿sí? Y también lo que mucha gente se pregunta, y es un debate en América Latina, es si América Latina pertenece o no a Occidente. ¿Sí? Y eso también tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con una cuestión de identidad, tiene que ver con una cuestión de colonización, tiene que ver con muchas cosas. Algunos dicen, bueno, sí, es un Occidente un poco diferente. Es cierto, hay occidentes diferentes. Estados Unidos es una manera, América Latina es otra manera, pero bueno, es importante saber. ¿Por qué? Porque hay veces que uno empieza, desde América Latina, ¿sí? Empieza a criticar a Occidente, pero nosotros, los latinoamericanos, estamos totalmente formateados por la cultura occidental. ¿Sí? Todo, desde el sistema democrático, desde las películas que consumimos, ¿sí? Porque es la colonización, justamente. Entonces, imagínense lo importante que es Occidente hoy en día. Y otra de las reflexiones que yo creo que sí, también tiene que traer el tema de la muerte de Isabel II, es la siguiente. Nosotros decimos, bueno, tiene una súper importancia geopolítica, y fíjense, sin embargo, el peligro democrático que representa, porque ese arconte en particular no lo vota nadie, no es votado. Es una cuestión que viene de generaciones en generaciones, es un arconte muy antiguo. Y una de las características que tienen los arcontes, porque los arcontes son un reflejo del ser humano, es que no quieren morir. Hacen todo para mantenerse vivos. Y fíjense la fuerza que tiene el arconte de la familia real, que es indiscutido en Europa. O sea, hay un arconte, es como el Vaticano. El Vaticano es otro arconte muy poderoso que existe en Europa. No son discutidos, ¿sí? Y es lo mejor que le puede pasar a un arconte, es no ser discutido. Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, otro arconte, uno de los más poderosos del sistema mundial, que es el arconte, el lobby, ¿sí? Se podría definir como un sinónimo de arconte lobby, pero también habría que hablar entonces del lobby de la familia real, porque a ella sola representa un lobby, ¿sí? Un poder geopolítico bastante importante, con influencia en lo que se decide planetariamente. Entonces, esos arcontes no son discutidos, a diferencia de algunos arcontes, por ejemplo, de algunos lobbies, como el lobby del narcotráfico. El lobby del narcotráfico es un lobby de los más poderosos, pero su existencia es cuestionada por otros lobbies. ¿Se entiende? Acá, salvo grupos muy pequeños, minúsculos, que contestan la legitimidad del poder de la familia real en Inglaterra, ustedes vieron lo que fueron los funerales, ¿sí? Eso demuestra el apoyo o la implantación que tiene ese arconte en lo enraizado que está. Entonces, es interesante plantearse que este tipo de arcontes no son votados por el ciudadano, no están puestos en juego. El ciudadano no tiene derecho a elegir sobre estos arcontes, ¿sí? Hay veces al ciudadano
que se le cree hacerla, ¿no? Se le cree dar la opción de elegir. Entonces él va y cuando uno vota, ¿sí? Que yo también voto, pero trato de ser consciente cuando voto, de que lo que yo estoy votando, ¿sí? Es lo que el sistema me está dejando elegir. Yo puedo elegir entre esto y esto. Pero yo no estoy eligiendo obligatoriamente a otros grandes decididores, porque finalmente los que yo elijo, salvo los ciudadanos que viven en Estados Unidos, en China, en donde votan a alguien que tiene influencia planetaria importante y que está entre, no sé, los 30 mayores grupos políticos de poder. El 90% de la humanidad no los vota, ¿sí? Terminamos votando pequeños arcontes, chiquititos, que no existen, como cualquier presidente que podamos elegir, por ejemplo, en América Latina. Nuestro poder de influencia sobre el poder geopolítico mundial es muy bajo. El problema no es que en las elecciones, ¿sí?, uno vota el tema de las elecciones democráticas. El tema es que ¿a qué estamos llamando democracia? Ese es uno de los planteos que existen. Y creo que el tema de la reina Isabel, ¿sí?, y la muerte tiene que despertar esa reflexión. ¿De dónde son estos grupos de poder? ¿Está bien que el ciudadano, la mayoría, los grupos comunicacionales, nosotros no los votamos, los lobbies de las armas no los votamos, los lobbies de las farmacéuticas, que tienen un poder impresionante, tampoco los votamos? En el Consejo de la ONU, salvo 5 países, el resto de los ciudadanos del mundo no tiene ningún peso ante, ¿se entiende? Eso es lo que uno, me parece que puede despertar este tema de la realeza británica, de la familia real. Un llamado de atención en este tipo de cosas, ¿ok? Bien. Si alguien tiene preguntas sobre el tema de la reina Isabel, lo puede hacer, o algún comentario y lo compartimos. Son bienvenidos para aportar.